Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Aquí estoy preparadísimo para charlar contigo en un nuevo episodio de Calma, es fútbol. Tenemos sesión Bermú. Sesión Bermú. ¿Se puede decir que la sesión Bermú ha sido el gran descubrimiento de esta temporada? Podríamos asegurar, confirmar que estas sesiones nuestras a las 12 del mediodía, 1 del mediodía de los domingos, son un remanso de paz y tranquilidad y reflexión, ¿eh? A veces estamos acostumbrados a grabar muy de noche, tras los cierres, entregas, deadlines, y un poco estos domingos es nuestra versión más, nuestro disco más íntimo, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Nuestros podcasts más tranquilos, reposados, calma, Sí. es fútbol, calma, Sí, es sesión Bermud. Sí. Claro, lo que no entiendo cómo no se nos ocurrió antes esto, ¿no? Tenemos aquí 5 o 6 años, ¿no? Maltratando nuestros biorritmos, ¿no? Nuestro cuerpo. Esto es un poco como la vida también, o sea, el vermú es algo que no trabajas con 19 años, ¿no? Por ejemplo, esa franja, ¿no? A no ser que llegues del after después, ¿no? Que no sé si se considera técnicamente vermú, ¿no? Pero ya tenemos una edad, Javier, para apreciar, ¿no? La luz del sol. Sí, la hora del aperitivo, ¿no? ¿Somos el aperitivo de qué? No sé. La antesala de la comida familiar, de los compromisos, de esa tristeza del domingo poco por la tarde. Claro, sí, el prefútbol también, ¿no? Un poco. El prefútbol. El prefútbol, sí. El momento en el que todo es posible todavía, excepto que el Madrid gane la Liga, Javier, eso también te lo digo. Pero, no sé, es algo bueno que en la vida que siempre descubres cosas, ¿no? Hemos descubierto la sesión Bermú. Yo he descubierto últimamente un futbolista que me gusta mucho, Javier, ¿Viste el partido del Alavés? No creo, ¿no? El otro día. Solo he visto los resúmenes. Era un buen partido, ¿eh? Que se jugaban los dos Alavés y Mallorca la vida. Sí. Y aquí, ¿quién te gustó? ¿Vas a ser ventajista? ¿Vas a decir Tony Martínez? No. Es que ya lo vi en el Alavés Villarreal. Me llamó la atención. Y dije, este chico. Y investigué un poco y cada vez que lo he visto me ha gustado. Se llama Ángel Pérez. Juega en la banda derecha y lo fichó el Alavés en el mercado de invierno y tiene una carrera un poco peculiar, ¿no? Porque fue un descarte de la cantera del Zaragoza. Este chico es de Zaragoza, que también el Zaragoza dirá, madre mía, es verdad que he leído que tuvo lesiones en edad cadete o algo así, se tuvo que ir a otro club de la ciudad que se llama Monte Carlo y luego estuvo en tercera división aragonesa, en el Cuarte, lo fichó al Huesca. Lo cedió al Utebo y al filial del Racing de Santander, Javier. Estuvo en el filial del Racing, no llegó a debutar en el primer equipo. Y después de estar en el Huesca, Ángel Pérez pues lo ha fichado al Alavés y me parece... O sea, es muy incisivo y luego elige muy bien en el área, que es algo que yo valoro mucho de los jugadores de exteriores. Y fue protagonista en esa remontada del Alavés que ya digo que no hay mucha emoción por la Liga, pero la zona baja se está poniendo tremenda, ¿eh? El Alavés con ese doblete de Tony Martínez que el segundo creo que tiene toques benzemianos ese gol. Como la pausa, como toca un poco hacia afuera y se vuelve a meter, está en estado de gracia, ¿eh? Y es un partido importante y fue emocionante ahí en Mendizorroza. Me gustaría preguntar a Tony Martínez, ¿no? Por Tony Martínez, preguntar a Gené, el defensa del Getafe. El Getafe que perdió contra el Barça 0-2, pero bueno, sigue peleando por Europa. Porque entrevistaron a Gené
al jugador del Getafe en el diario AS y le preguntaron por qué delanteros eran los que más les costaba marcar, los que más sufría con ellos. Y yo creo que no vas a adivinar la respuesta. No es Tony Martínez, pero no, podría ser. no vi quiénes eran, pero sí que vi en algún lado que era alguna elección sorprendente. Entonces no te sé, pero no leí quién era. Es una entrevista que le hizo Álvaro Ramos y uno es compañero de Tony Martínez y se lesionó nada más empezar el partido. Boyé. Lucas Boyé. Muy bueno. Claro que es verdad que sí que debe ser complicado porque tiene muy buen juego de espaldas, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que a los centrales les molesta mucho. Es muy fuerte, es pesado, ¿no? Es potente. O sea, no debe ser... No es como tomar un vermú, ¿no? No. Pasar una tarde con Lucas Boyé. No es un plan de ocio, de relax. Y el otro... hay que tener en cuenta que Gené ha jugado contra Messi, ha jugado contra Luis Suárez, ha jugado contra Benzema, contra Cristiano, o sea, este es el nivel. Y el segundo que elige es otro jugador que en este podcast nos gusta mucho, Javier, que es Gerard Moreno. Y es curioso porque son dos delanteros diferentes. O sea, Gerard Moreno igual le causa más dificultad, ¿no? Cuando le hace salir de zona, ¿no? Baja a recibir, es listo, pero me llamó la atención, ¿no? Esta doble elección de Gené. Pero con bastante sentido. Que a veces es por las condiciones de esos rivales te exige mucho, ¿no? Gerard Moreno es... Ahora me estoy leyendo las galeradas de un libro de Juan Carlos Guerrero que va a ir sobre Raúl. Un poco un repaso a su carrera, ¿no? Y esto de que como mucha gente hablaba de Raúl como un jugador indetectable. Y Gerard Moreno tiene algo de eso, de aparecer cuando nadie le espera, el salirse para de repente aparecer en escena. A mí me recuerda mucho en ciertos movimientos. Y sí, Raúl también Raúl era también muy difícil de defender. De hecho, no leí, he leído, te viene muy bien este libro para recordar pequeñas cosas de las que yo quizás no me acordaba tan bien, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que había jugado con el pie prácticamente sin sensibilidad por una lesión de Iván Campo en un entrenamiento en la novena, ¿no? Cuando mete aquel gol Zidane impresionante, él apenas tenía sensibilidad en el pie, lo tenía totalmente dormido, ¿no? O por ejemplo que cuando Raúl va a la eliminatoria contra el Manchester United, Ferguson dijo: la única posibilidad de pasar la eliminatoria es si Raúl no entra en Inglaterra. Me parece. ¿Y fue la de apendicitis o fue la del 2000? Exacto, y se cumplió, de hecho le llama la maldición de Ferguson, Juan Carlos Guerrero, porque dice... 2 días antes del encuentro se cumplió la profecía involuntaria del técnico del United. Raúl fue operado de apendicitis y pareció que en el quirófano le extirparon algo más que el apéndice. Desapareció también su chispa. Sí. La famosa apendicitis, de la que tanto hemos hablado aquí. Pero sí hay que investigar eso. Hay que investigar eso de Ferguson, los servicios secretos de la corona. Sí. Pero aún así pasó en Madrid, ¿no? Aquella eliminatoria, creo recordar, fue los goles de Ronaldo ahí, ¿no? Lanzado por Guti en Old Trafford. Pero sí. Es verdad que incluso no solo en los movimientos que hace, sino en algunos gestos técnicos, ¿no? Gerard Moreno recuerda bastante a Raúl, ¿eh? Sí, en ciertos gestos como de la cuchara, parecer que hace algunos detalles técnicos sin querer, que a veces ocurre, ¿no? Con jugadores que son muy buenos, por lo que sea, por la forma poco ortodoxa o porque crees que no entra dentro de su imaginación, confundes intención con accidente. Y con Gerard Moreno también ocurre eso.
Yo te digo una cosa, el Villarreal va a entrar en Champions sobrado, ficha mucho y muy bien, pero para mí los dos mejores jugadores del Villarreal libra por libra siguen siendo Dani Parejo y Gerard Moreno. O sea, los más especiales, los más determinantes, los más únicos. Y no sé si algo que yo quiero o que se podría extrapolar al fútbol en general. O sea, que este tipo de jugador cada vez se ve menos, ¿no? Esto ya son cosas de viejos que toman el vermú, ¿no? Pero que todo el mundo es como más parecido, ¿no? Más físico. Sí. No sé. Y de algún modo también esta penalización a los jugadores veteranos que existe. Que yo creo que en muchas ocasiones crees que ya están exprimidos o porque tengan algún partido menos brillante y no te das cuenta del orden que generan a su alrededor los que saben jugar muy bien. No te digo veterano por veterano, ¿no? Te hablo de los veteranos, pues en este caso Gerard Moreno o Parejo o tantos otros que a veces yo creo que las propias aficiones es muy fácil acostumbrarse a lo bueno y darlo por sentado o pensar que lo bueno proviene de otros lados y muchas veces pues esa juventud o esos fallos los tapan esos grandes jugadores que a veces pues damos por sentado, ¿no? La seguridad de un buen defensa, la regularidad de un centrocampista que maneja el tempo, la facilidad para corregir errores de un jugador ya que sabe todo y que parece que tiene las jugadas como en el ajedrez, que se adelanta a ellas en 7 movimientos, o esos delanteros como Gerard Moreno que como te he dicho muchas veces, que ya Gerard Moreno, muy tocado físicamente, parece a veces que es como el Cid campeador cuando le ataban al caballo para asustar a los enemigos, ¿no? Y estaba muerto ya. Pues esto es igual, ¿no? Parece que solo por moverse ahí un poquito y hacer 4 cosas ya es capaz de descomponer la defensa más férrea. Dani Parejo, por cierto, creo que es entrenador de niños ya. Entrena en un club de Valencia que se llama Inter San José, me parece. ¿Y no vas a llevar a Teo ahí a que haga las pruebas? No, Teo ya está. Teo ya está muy lejos. Me mandaste ya una foto de Teo campeonando, así que Teo está muy lejos Valencia, ahí no, pero no, sí, no eras tú, Enrique, no eras tú el que me contaba la historia de superación de Alex Vidal. Me lo contaste aquí varias veces, que hacían no sé cuántos kilómetros. Ah, no, Alex García, Alex García. Perdona, Alex Vidal, no. El de Leverkusen. Sí, pero no. Alex García iba desde Tarragona a Villarreal a entrenar. Eso me refería. Con su madre, me parece. Sí, pero claro, es que era muy bueno. Alex García, niño. Era una inversión casi segura. Este aún no me ha demostrado esa magia como para hacer tantos kilómetros. Está periodo de prueba. Una cosa es ser padre y otra cosa es ser ciego, ¿no? O sea, esto es lo primero. Pero digo que Dani Parejo, vamos, entrenador o lo que quiera, será en el fútbol. Me parece a mí. Y por una parte me gustaría que también que Gené, ¿no? O sea, esto que se habla mucho, ¿no? De, por ejemplo, que un montón de futbolistas que jugaron para Johan Cruyff, ¿no? Luego fueron buenos entrenadores. Pues quizá con Bordalás, ¿no? Se pueda dar algo similar, otro tipo de entrenador, ¿no? Pero alguien tiene que... Pero eso yo no sé si es realidad o mito. Esto es como los restaurantes que abren, sobre todo por aquí mucho en Madrid, cada vez más y más y más, pero que muchas veces tienen el marchamo de un chico que estuvo trabajando en Noma o en el Seller de Can Roca o se crió en los fogones de Diverso y bueno, a veces es que pasaron por ahí y ya, pues eso, ya tienen storytelling con eso y con los jugadores que tuvo Cruyff. Y como Cruyff fue tan importante, yo creo que también hubo un poco de mito, ¿no? En eso, de
yo recibí las enseñanzas del maestro, del sensei Cruyff, y ya pues, desde entonces puedes seguir con eso en el currículum, ¿no? Ya, claro, te hablan de Guardiola, pero igual no te hablan del Chapi Ferrer o de Sergi Barjon, que quizá no hayan hecho tan buena carrera, ¿no? Sí, pero bueno, yo qué sé, un mini ejército de pequeños bordalases, ¿no? Quizás sea lo que necesite el fútbol, ¿no? No sé, Javier. Sí, sí. Yo solo por verlo. No, Pues, no, que tiene que haber estamos herederos viendo de Bordalas. el futuro no sabemos cómo será. O sea, ¿quién te iba a decir a ti, Javier, que alguien correría un maratón por debajo de las 2 horas? Que es algo que ha sucedido ahora mismo. Ha sucedido hoy en Londres. El keniata Sebastian Sabe, o como se pronuncie, en el maratón de Londres, ha corrido en 1 hora, 59 Por minutos favor, y 30 segundos. Enrique, no me hables más de maratones, que estoy hoy por la mañana, a las 8 de la mañana, me ha despertado había también maratón en Madrid, un altavoces a todo meter sonando The Offspring a las 8 de la mañana. 8 de la mañana The Offspring. Digo, bueno, ¿a qué viene este escándalo, Enrique? Te podría... Aquí cuando en el maratón de Castellón también pasa al lado de mi casa, y un año me tocó la batucada debajo, o sea, en los puntos de animación que llaman, que yo llamaría puntos de desanimación. Sí. Me tocó la batucada, que eso es lo peor que te puede tocar, ¿no? Cuando hacen el reparto. Sí. ¿No? Charanga, disco móvil, bailes populares. Me tocó batucada. Claro, yo entiendo que esto tú estás corriendo y por huir de la batucada, claro, ¿no? Es lo que te da fuerzas para completar el recorrido, ¿no? También está bien pensado por ahí. Las carreras populares me parece bien, pero que corten la ciudad me parece bien. Yo soy bastante... Pero no me pongas a las 8 de la mañana, además, como mal. O sea, que no se escuchaba bien. Bueno, pues, en fin, empiezo a comprender a Ruido Bernabéu. Ruido Jorge Juan, ¿no? Puede ser la próxima asociación. Pero, claro, es que 8 de la mañana, ¿no? O sea, no quieres superar, claro, harán por el calor, ¿no? Esas cosas, pero tú no es un reto, no quieres superarte a ti mismo, no quieres superar tus límites, pues corre un maratón a la hora del vermú, ¿no? Exacto. Ponte lo más difícil. A ver quién sobrevive a eso. No hay una contradicción ahí, ¿no? De buscar tu límite, ¿no? Tu fortaleza mental y luego ponértelo fácil, ¿no? No bebas agua en todo el recorrido, ni bebidas isotónicas, no te pongas gorra, nada de hielos, no vayas por la sombra, ¿no? Todo eso, porque si no, ¿qué, Javier? Nos estás engañando a todos y te estás engañando a ti mismo. Que por mucho que corras, de la vejez no vas a poder escapar. Exacto. Es un mensaje para nuestros oyentes que nos escuchen haciendo running, ¿no? Ni de la vejez ni de los impuestos. Han dejado de correr ahora mismo, ¿no? Han parado. Pero, Javier, ¿sabes de qué te quería hablar yo hoy? Sorpréndeme, Enrique. Pues mira, igual que hace poco hablamos de los jugadores a los que les coges manía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y los culpas de todo lo que le pasa a tu equipo, aunque sea de una manera muy forzada y un poco tramposa y tendenciosa, pues quería ser un poco más positivo y hablar hoy del caso contrario que también existe, ¿no? Que es los jugadores protegidos. Bueno, seguro que tú tienes o has tenido jugadores protegidos a los que obvias lo malo que hacen, ¿no? Y subrayas, ¿no? Remarcas cualquier cosa buena que consiguen. Sí, incluso también los jugadores protegidos es una cruzada personal que uno mantiene intentando convencer uno a uno al resto de aficionados y de amigos, ¿no? Sabes que el boca a oreja puede ir funcionando así y convencer a la mayoría silenciosa de que ese jugador merece la pena apostar por él. Sí, además a mí me gusta que es como el enamoramiento, ¿no? Que surge de una manera un poco casual, ¿no? O sea, que no sabes por qué,
Exactamente. pero les coges cariño, ¿no? Exactamente. Un día lo adoptas, ¿no? Y decides que es el tuyo, ¿no? Y yo qué sé, o sea, yo he llegado claro, porque esto de argumentar sobre fútbol lo sabemos hacer todos muy bien, ¿no? Sabemos ser un poco tramposos porque lo llevamos haciendo desde el patio del colegio, desde que aprendimos a hablar literalmente, ¿no? Entonces a lo mejor recuerdas ahí un antepenúltimo pase, ¿no? Si te dicen, no, es que hace mucho que no mete goles y nada, no, pero ¿recuerdas aquel partido fuera de casa hace 4 jornadas que dio el pase de antes del pase del gol, ¿no? El pase clave en la jugada. Exactamente. Y no te sucede que con tu equipo concretamente, que un jugador al que tú defiendes a capa y espada y conoces a alguien o eres amigo de alguien que es todo lo contrario, que le tiene una manía claramente injustificada, y sientes que hay un abismo entre los dos ya, que es irreversible, que piensas que no hay nada que os pueda separar más que eso. Porque dices, si piensas esto de este jugador, de mi jugador, ¿qué pensarás del resto de la vida? O sea, ¿cómo ves el mundo, no? Tras esas sí. Cuencas que tienes ahí sin vacías y ese corazón de piedra, ¿no? Dices, es que me parece que te separa más que a veces que la política, que la religión, que la orientación sexual, que cualquier cosa en la que puedas tener diferencias de opiniones o criterio. Un jugador puede ser muchísimo más diferencial que siendo del mismo equipo, siendo aficionado del mismo equipo. Sí. Es que te dice mucho de la mirada de una persona hacia la vida, de la sensibilidad. Y eso no digo de broma. No. Hay jugadores que son jugadores termómetro. O sea, que te dicen, te definen cómo es la persona a la que les gusta o no les gusta. Y hay patrones que se repiten. O sea, yo tengo amigos que odian los mediapuntitas. Yo hay jugadores que veo que en mi equipo que ya sé que a qué amigo le va a gustar y no le va a gustar. O sea, qué amigo lo va a defender a muerte y qué amigo no lo va a soportar, haga lo que haga, hasta el día que se vaya, ¿no? Y yo como ex zurdo mediapuntita, yo de entrada a ese perfil le cojo mucho cariño, ¿no? Porque es un poco un regreso es un viaje de fin de curso. Hay jugadores que son un viaje de fin de curso, ¿no? Y hay gente que no les gusta ese tipo de jugador y yo los defiendo siempre. Ahora ha pasado, por ejemplo, Javier, he sacado este tema un poco de manera ventajista porque el Castellón ganó en Málaga 2-3, un partido muy importante en la zona alta, pero no definitivo, obviamente, con un hat-trick, ¿no? Con un triplete de Alex Calatrava, que como no podía ser de otra manera, es mi jugador protegido del Castellón, ¿no? Que a mí me ocurre algo. Claro, yo escribo las crónicas de los partidos de mi equipo generalmente y tengo que puntuar esto que odiamos los cronistas, ¿no? Hacer el 1-1, ¿no? Entonces yo ahí yo intento que no se me note, ¿no? Mis filias y mis fobias, que como todo el mundo los tengo, ¿no? Y a veces siento, esto es como con tu propio hijo, ¿no? Que si fueras profesor de tu hijo, ¿no? Que les exiges más, ¿no? Sí. Para que consigue el efecto contrario, ¿no? Para que no, queriendo no privilegiarlo, eres más severo en el juicio, ¿no? Pero claro, esta semana, como ha metido 3 goles, yo le puedo dar las gracias públicamente a Alex Calatrava por hacer que parezca que sé de esto, ¿no? Porque lo adopté enseguida cuando llegó aquí, ¿no? Así que es un jugador, tú lo tienes visto también a Cala, ¿no? Sí, lo tengo visto y de hecho ayer te escribí que me alegré un montón por esa victoria sufrida pero importante del Castellón 2-3 contra un rival directo en esa lucha por el ascenso. Y sí, lo de los jugadores protegidos, te fijas más en ellos, además estás mucho más pendiente de lo bueno y de lo malo y cada balón perdido, cada error a veces lo llevas tú peor que su familia, ¿no? Lo tienes calado a Cala, pero sí, que tiene una historia bonita porque él jugó en Benjamín, él es de Barcelona, jugó en el Benjamín del Barça. Que si viene biopic ahora de Calatrava. Vale. Nos remontamos a la época de Benjamín. O sea, muy breve. No sé, pero no vas a contarme cómo se conocieron sus padres. Vas a meterme así en la historia de Calatrava tan... Me puedo inventar.
Pero luego estuvo dando un poco vueltas ahí en la escuela de la DAM, en equipos de Barcelona. No jugó en División de Honor en juveniles. Acabó el ciclo juvenil, no lo quería ningún equipo de tercera división catalana. Jugó en la categoría inferior, que no sé cómo se llama, creo que se llama, no sé cómo se llama, aquí sería regional preferente o Lliga Comunitat, no sé cómo se llama. Jugó en un equipo llamado Parets un año. Hablé una vez hice un reportaje con el entrenador que lo rescató un poco ahí para el fútbol, y de ahí pasó a tercera, luego al filial del Girona, luego estuvo en el filial del Atlético de Madrid, que no jugó mucho el segundo año, y vino al Castellón un poco de tapado gracias al Big Data, ¿no? De Bob Bulgaris, esa detección de talentos infravalorados. Y bueno, este verano ya se lo quiso llevar algún primera, el Castellón lo renovó al alza, y lo veréis, igual que a Ángel Pérez, lo veréis en primera división, no sé con qué equipo, pero lo veréis y podréis decir, lo descubrí, ¿no? Podéis contar todo también, esto igual. También se le llama mucho Cala, ¿no? Para que la gente no le pierda la pista. Sí, claro, Cala casi siempre, ¿no? Calatrava, es que es largo, ¿no? Alex Calatrava, igual tiene que buscar definir un naming, ¿no? Porque si no, bueno, si no parece que hace más cosas, ¿no? Entre Cala y Calatrava. Es que antes, cuando llegó, había un Calavera en el Castellón, ¿sabes? Josep Calavera, que también ex cantera del Barça. Y entonces, para distinguir a Calavera y a Calatrava, como a veces uno era Cala, bueno, en fin, Javier, historias, no es fácil. Mis protegidos han tenido un buen fin de semana. Calatrava que me encanta, perdona la digresión, pero aprovecho que ya lo estaba pensando, lo de, tenía una columna, Pablo Martínez Arracina, que parece un genio, muy gracioso. Tiene varios libros en Pepitas que recomiendo mucho, y hablaba de Calatrava, el arquitecto, ¿no? Y decía, a grandes rasgos, el prestigioso arquitecto Calatrava culmina dos tipos de construcciones: las que se te caen encima y las que consiguen que el que se caiga seas tú. Me gusta mucho de Zarrafina el librito, el recopilatorio sobre la Semana Grande. Sí, Resaca Crónica se llama. Resaca Crónica. Y dice luego, teniendo un poco de suerte, el aficionado a Calatrava puede allí caerse mientras se le cae el edificio encima. Es la experiencia calatravística completa. Sí. Pues Calatrava es un poco así, que a veces lo ves y también te derrumbas, ¿no? Y se derrumba el equipo contrario, ¿no? Es un efecto distinto. Y otro día hablaremos de los hermanos Calatrava también, ¿no? Dos grandes personas. Pero sí, defendidos. Yo he tenido varios defendidos, Enrique, protegidos, ¿no? Como dices. En el Madrid te diría Sabio. Sabio era muy protegido mío. Me llevaba los demonios cuando le criticaban por ser intermitente o por decir que se le acababa la gasolina a mitad de temporada, porque siempre empezaba muy bien y luego se venía un poco abajo y perdía la titularidad. Cambiaso, siempre le defendí y el tiempo me acabó dando la razón, como siempre. Y a Pipita Higuaín le he defendido mucho y me ha causado disgustos, amistades, problemas. Tema peliagudo. ¿Tú crees que Sabio alguna vez jugó con una camiseta de su talla? Porque mi recuerdo es que siempre le iban gigantes las camisetas. Es que esa época se llevaba el estilo más baggy. Tú ahora ves a jugadores de esa época 99, 98, 99, 2000, tanto también en baloncesto, iban todos con las camisetas súper anchas. Al Figo, tú ves a Figo jugando ahora con el Madrid y te parece ridículo cómo lleva las camisetas de anchas, y los pantalones también enormes. Sí, pero algunos no tanto, ¿eh? O sea, es verdad que te hacían así como un poco cuerpo escombro, ¿no? Que alguien llamaba así alguera, pero por ejemplo a Hierro no las lleva. Quizá Hierro pedía una talla menos a propósito o algo así, ¿no? Sí, pero yo creo que el patronaje, ¿no? Como se diga, de esas camisetas era tendente a que fueran anchotas. Acuérdate además de la locura que fueron esas camisetas de la Roma y Italia, que eran como ajustadas y eran todo lo contrario. Entonces eran como una cosa inaudita, ¿no? Sí. Del Betis también, ¿no? El Betis fue un... Hablando del Betis, otro protegido mío, Abde, está muy bien. Abde. Bueno, Abde le cuesta, ¿no?
Que yo creo que Abde suena, ¿no? Para poder volver al Barça. Dicen. Sí, pero creo que en la operación Vitor Roque, no sé si vendieron un porcentaje, no sé muy bien. No, claro, pero dicen que, creo, ¿no? Que tengo entendido que van a estar entre... si Rashford no llega, estarían entre Jan Virgili, ¿no? Y Jan Virgili, qué golazo Jan metió en Virgili, Vitoria ¿no? también. Un buen golazo impresionante. De hecho, están como entonándose nomás, ¿no? Es muy bueno. Y este tío, Sí. y Abde, creo. Jan Virgili lo vi con la sub no sé qué el año pasado y era muy, muy, muy desequilibrante, ¿eh? Y ha hecho un buen primer año. Y también dice lo de Víctor Muñoz del Este, ¿no? Dicen, creo. Sí, Víctor Muñoz. A lo mejor me he confundido, Bueno. pero sí. Hablando del Betis, Enrique, ¿sabes quién no van a pegarse por él demasiados equipos? Y tampoco es uno de mis protegidos, Enrique. Rodrigo Riquelme. Dani Ceballos. Hombre, Dani Ceballos. Hay caso Ceballos, para variar. Tú das por buena la temporada si Ceballos ya desaparece de tu vista. Voy a Cibeles si Ceballos le traspasan directamente. Es probable, Enrique. Te compensa un año en blanco, ¿no? Qué sensación más de déjà vu constante con este jugador. Qué fracaso de fichaje y qué fracaso del club por tener en nómina a esta especie de funcionario sin consistencia alguna, salvo... Vaya somanta de palo. Enrique, me limito a mí. Ceballos me parece un jugador interesante, aprovechable y que me habría encantado que funcionara, pero por su propia inconsistencia y por sus propias tonterías, creo que no ha logrado ser ni un fichaje mínimamente aprovechable para el Real Madrid y que le dejan fuera de la convocatoria y es increíble que casi ningún entrenador ha confiado mínimamente en Dani Ceballos. Nadie. Es que ni Luis Enrique, que como cuando fue seleccionador parecía que le había escogido para ser el faro de la selección. Nada. Ni Lopetegui también, que creía en él ciegamente, apenas le puso. Nadie. O sea, Zidane, por supuesto, le puso la cruz y le fue decepcionando una y otra vez. Ancelotti, bueno, poquísimo. Y todos, nadie le pone, nadie confía en él, por algo será. Sabes que, bueno, es que tiene 29 años, ¿eh? O sea, en mi cabeza está llegando, pero tiene 29 años. ¿Sabes que es familia política de Joan Manuel Serrat? Sí, lo leí hace poco. Su pareja es la nieta de Serrat, ¿eh? Van a ser padres, me parece. Que no sé si eso influirá en su próximo equipo, ¿no? Igual dice, quiero estar cerca de la familia de mi mujer, no lo sé. O si por fin podrá volver al Betis, que es lo que parece que ha querido siempre, ¿no? Sí, parece que lo ha querido siempre, todo el día haciendo esos guiños, esos gestos de cara a la galería que me parecen estomagantes. Incluso cuando fue con el libro del señor Chinarro, ¿no? A un partido de Libres del Cao, que sí, que incluso que son Libres del Cao nos caen muy bien, pero que era ese tipo de gestos, me parecen una falta de respeto a tu club y ni siquiera el Betis de estar recogiendo el guante. Igual llevaba el de Javois debajo, ¿no? Y llevaba los dos, ¿no? Sí, pues... hombre, más allá de Ceballos, Javier, lo del Madrid está siendo... Sí. Que se podía prever, ¿no? Una vez eliminado de la Champions, pero yo qué sé, no tiene mucho sentido estas cosas que a veces hacen los equipos grandes, que en teoría estás toda la temporada ganando partidos porque quieres ganar la liga, ¿no? Y cuando todavía estás ahí, de repente te dejas llevar de alguna manera o hay jugadores que quizá no estén al 100%. Y, o sea, el que era
un objetivo principal al principio de temporada, como que se difumina, ¿no? Y dices, bueno, como que te rindes de antemano. Sí, sí. Y bueno, hoy he leído a Carlos Forjanes en el AS una descripción que ha parecido bastante acertada e ilustrativa, que dice: un Real Madrid sin objetivos es un Real Madrid que suele convulsionarse, no autodestruirse casi nunca, pero como en las películas de submarinos, cuando caen al fondo, suena el acero crujir por la presión y ves alguna tuerca volar. Me ha parecido muy, muy gráfico. Y es verdad que es así, que de repente empieza a haber presión ambiental de la afición, de todo el mundo empieza a hablar del futuro, en los que están, parece que es algo, son, como dicen, ¿no? Dead man walking, ¿no? Que están de paso ya, entre los que se van, los que se quedan, no sabemos quiénes son, y hay algo ahí que empieza a ser muy agobiante en el Madrid y feo, ¿no? Sí, es que en la vida hay que tener una ilusión. Ayer, el Madrid se ha quedado sin ilusiones. Más allá de que pueda decir que, bueno, que venga Nico Pazzo, que venga no sé quién. Y esa ausencia de ilusión lleva al tedio, y el tedio lleva a pensar más de la cuenta, y entonces van saliendo temas que quizá con otra distracción no son importantes, pero en ausencia de ellas lo son, y se enrarece todo, ¿no? Y se descomponen los equipos. Esto ha pasado años al Barça, al Madrid, a equipos grandes que si no son como tiburones. O sea, si no tienen hambre, languidecen en el mar, Sí, ¿no? sí. Es una cosa... Y luego hay un efecto boomerang, que cuando tú has hecho muchos gestos o muchas declaraciones o muchos detalles para el público o de cara a la galería, eso se te vuelve en contra, ¿no? Y este es el Madrid de los gestos y no de las gestas, como te he dicho, ¿no? Es Vinicius haciendo aspavientos, Vinicius luego pidiendo perdón el otro día, Bellingham haciéndose el borracho, Carvajal poniendo caritas, Valverde de brazos cruzados sin calentar, y todo eso, todos esos gestos que se han hecho en algún momento de cara a la galería, desafiantes o que se deslizan de alguna manera para influir, se te vuelven muchos en contra, incluso al propio entrenador, ¿no? Entonces es una situación incómoda la del Madrid, delicada, y que no sabe muy bien qué va a tocar hacer para la afición, ¿no? Todo el mundo está un poco perdido, ¿no? Sin saber hacia dónde tirar. Mira, hay otros sitios, en cambio, que se están jugando mucho. Final de temporada, Javier. Y a estas alturas se producen reuniones muy top, Javier, al más alto nivel, que no sé yo si deciden lo que va a pasar en el fútbol. O sea, me explico. El otro día, en Zaragoza, el Zaragoza que está peleando por no bajar a Primera Federación, que como grabamos en horario Bermú, no sabemos qué habrá pasado en el derbi aragonés. Huesca-Zaragoza, dos equipos en apuros. Se reunieron, Javier, en Zaragoza. Mira qué reunión en la cumbre. Xavi Aguado, apunta, Xavi Aguado, Chucho Solana, Gustavo Poyet, Nayim y García San Juan. ¿Qué te parece? Estos 5 jugadores del equipo más citado en este podcast, o sea, cuánta sabiduría en esa mesa. Yo pagaría por estar ahí, yo pagaría por estar en la mesa contigua escuchando de lo que hablan, ¿no? En la mesa con ellos no, porque me daría un poco de palo, ¿no? Estar ahí, pero esto que realmente solo te lo he contado por nombrar otra vez a Solana, Nayim y Aguado, esta gente que siempre nombramos, pero es bonito, esto cuando quedan los jugadores, años después. Sí, que Poyet siempre me gustó mucho y me cayó bien y me gustaba como entrenador. Luego estuvo un poquito en el Betis y le echaron más o menos pronto, no funcionó del todo bien, pero era buen. Ahora creo que está por Corea o algo así. Ah, sí.
Bueno, Sí, estaba sí. en Zaragoza comiendo hace poco, Sí, pero cuando se fue al Chelsea, ¿no? sí, No era sí, tan sí. habitual que No, no. fueran futbolistas de la liga y parecía como un poco marcianada, ¿eh? Pero sí que era un jugador muy Premier, ¿no? En el sentido de llegador, fuerte, buen Fue- remate, también Poyet. fue, también fue entrenador que te lo he contado aquí alguna vez, del libro, lo cuenta en el libro Orlandi, y cuenta que tiene un detalle que me hace bastante gracia, que cuando estaba entrenándole en el Brighton, en un partido que pierden, eh, Poyet y su segundo entrenador, que era un tipo muy, muy serio por lo visto, en el autobús de vuelta les dice, si os comportáis como niños, os trataré como niños. Y en el viaje de vuelta en el autobús de 4 horas les puso todo el rato Peppa Pig en el... este. Me hizo bastante gracia. Hablando de entrenadores férreos uruguayos, ¿sabes a quién me encontré el otro Peppa día? Pig ha tenido otro hermano, ¿eh? No sé si lo Ah, sabes. no, no estoy al tanto, no estoy al tanto. O sea, tenía a George y ahora tiene uno más pequeño. O sea, me lo contó mi hijo número 2 porque, como diciendo, seguimos siendo Peppa Pig, ¿no? Que Sí. yo era el padre de Peppa Pig, Ah, Delia tal, y entonces al tener un tercero, quizá inspirado en mi familia, eso es lo que te quería contar. sí, sí. No, creo que lo que vería ahí Orlandi sería todavía cuando eran 2 hermanos solo. Sí, sí, sí. Y el otro día me encontré, iba al retiro y me cruzo con que también iba al retiro, me cruzo con alguien y esta sensación de familiaridad, de decir, a este tipo le conozco, pero no sé exactamente de qué. Y reconocí incluso su voz, estoy hablando por teléfono y digo, le he escuchado hablar, ¿quién es? Y no me salió y de repente ando a 100 metros y caigo en la cuenta de que era el profe Ortega. ¿Te acuerdas del profe Pero bueno, Ortega? Y me puse, sí, sí, me sí. puse a hacer flexiones inmediatamente, en cuanto me di cuenta. Me puse a hacer flexiones y dominadas en un árbol que había ahí. Entonces, me puse Hacer firme. burpees. Sí, sí, exacto. Y iba en chándal. Sí, sí, iba a hacer deporte en el retiro, Ah, sí. iba así con gorra y demás, y digo, este tipo le conozco yo de algo. Y Sí, sí. era el profesor Ortega, mítico preparador físico del Atlético de Madrid. Iba buscando una rampa, ¿no? Sí, 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 No sí, mandó a sí, sí, instalar sí. una mítica rampa ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Profe Ortega, ¿eh? Eh, estos tipos ¿a ti no te hace sospechar un poco? O sea, eh, quiero decir, se crean como una fama excesiva a algunos ayudantes, ¿no? Algunos preparadores físicos, que dice esto, ¿quién les da tanta bola? ¿No? Sí, Porque dicen, pero, porque luego los equipos siguen funcionando bien cuando ellos se van, ¿no? O sea, quiero decir, pero eh, creo que a veces es bueno eso. ¿Por qué? eh, Porque sirve para distraer la atención o para distribuir digamos, tanto estar en el centro del huracán, ¿no? Creo que, por ejemplo, es lo que le faltó un poco desde mi humilde punto de vista, fue lo que le faltó a Xabi Alonso, que Xabi Alonso mm, estuvo solo, y nadie sabía quién era su segundo entrenador, no tenían apenas yeah, visibilidad, nadie sabía quién era el preparador físico, nadie sabía quién era, no, ahora se está hablando mucho de Klopp y Kroos, ¿no? Como una posible dupla de entrenadores para el Madrid. O mucho, Ancelotti fue él y Zidane, Ancelotti fue él y Hierro, Ancelotti fue él y su hijo Davide. Y de alguna manera eso reparte, ¿no? Las cargas, parece que hay más personas involucradas, está más esto, ¿no? Lo que era Guardiola con Estiarte, con Lillo, no lo sé, en determinados cargos con sí, tanta responsabilidad, creo que a veces puedes estar muy, 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 muy solo. Y en el Madrid, en sí, el sí. Barça, en el Manchester United, en el Atlético de Madrid, en el City y tal, es importante también tener ese tipo hay que tener mucha, mucha personalidad y ser y estar muy cómodo en el foco, en la atención para salir vivo de eso. Sí, sí, con Arteta también.
Claro, esto lo solía hacer Mourinho, ¿no? De que si iba a un sitio, Claro, pero elegía un segundo, sí. un ayudante o un segundo entrenador que fuera del lugar, ¿no? De alguna manera, que pensaba que le ayudaría bastante, ¿no? Claro, igual Xabi Alonso pensó que él ya era esa figura de por sí, ¿no? No lo sé. Bueno, estaba Chendo ahí, ¿no? Estaba Chendo tomando notas de los cambios y eso, pero sí, Javier, sí. No sé si quizá podemos terminar. Tengo aquí algunas cosas un par de cositas de oyentes, ¿te parece? Por ejemplo, hubo uno que nos escribió una grandísima idea, me parece, Javier, porque no sé si te he contado alguna vez que en Islandia, ¿no?, los apellidos se heredan del nombre del padre. O sea, por ejemplo, está Orri Óskarsson, que su padre no es de apellido Óskarsson, sino que su padre de nombre era Óscar, entonces por eso su hijo es Óskarsson de apellido, y el hijo de Orri será Orrison de apellido. Entonces Guillermo Gómez, que significa hijo de qué, Gómez, que es Gom, no lo sé, hijo de Goma, hijo del Goma, dice que Orri Óskarsson podría llamar a su hijo Óscar, y entonces el hijo sería Óscar Orrison. Sí. Y su nieto sería Óskarsson, ¿no? Y ir jugando con eso. Craquear el sistema islandés. Claro que se molaría el padre Orri Óskarsson y el padre Óscar Orrison. Sería fantástico esto, Javier. Estuve un rato pensándolo, ¿eh? Esto no te creas. No tanto como esto te va a gustar, Javier. Tú que una vez hiciste un 11 de jugadores con nombres relacionados con la fauna, ¿recuerdas? Sí, sí. Pues es que ahora lo estoy buscando esto y no lo encuentro. Sí, como los oyentes es lo mejor que tenemos, pues Israelo nos ha pasado, dice, he pensado en un 11 con elementos que pueden estar en una casa, ¿no?, en un hogar, ¿no? Y por ejemplo dice paredes. Me gusta. Mira, te digo todos los que nos ha dicho él y piensas algunos si quieres. Sí, mira, dice, el portero es un poco forzado porque el portero es VC y pone entre paréntesis Willy Caballero. VC. Es que no se lo ocurriría. Se lo compro. No se le ocurriría a ninguno. Luego está... Además VC y realmente caballero, ¿no? Que es como caballeros de baño de caballeros. Sí. Sí. Luego está Rincón, que es Hugo Rincón, pues un rincón de una casa. Luego Paredes, Murillo, Mesa, de Roque Mesa, Cubo, un cubo, Taque Cubo, Vigas, Pedro Vigas, también. Puertas, Antonio Puertas. Luego Puñal, o sea, yo en mi casa no tengo un puñal, pero puede haber un puñal en una casa. Bebé, también, bien pensado. Y luego Aquafresca. Sí. Arpón, aquel extremo del Betis, claro, ¿te acuerdas? Arpón podría ser, muy bien. Aquí pone algún bonus, dice Chupe del Málaga. Sí, que metió 2 goles ayer. 2 goles y casi 3. Copa, Raymond Copa. Y luego ya dice bonus VIP es Kun Agüero, o sea, pero dice cómo es cuna, ¿no? Una sí. Cuna. Agüero, me balón gusta, para Agüero. Me gusta lo de cosas que te puedes encontrar en una casa, ¿no? Y entre ellas, ¿no? Murillo, Canales, Murillo, Puñal, no sé qué, Bebé, ¿no? Bebé, sí, es lo típico que te encuentras. Sí. Llevas 9 meses sin ir a casa, ¿no? Sí. Y te encuentras un bebé. Y también dice Armario Suárez, ¿no? Armario Suárez, también. Sí. Israelo. Y yo, mira, me acabo de acordar entre lo de los animales que has dicho antes, que has mencionado, y lo del hogar, ¿no? Antes te he mencionado el libro que estoy leyéndome, Las galeradas de Juan Carlos Guerrero, periodista, y que ya tenía antes Fondo Blanco, se llamó el anterior libro, ¿no? Sobre historias suyas del Madrid. Y me ha mandado las galeradas para que viera qué me parecía y todo esto, y si yo quería algo así, escribí una frase, ¿no?
una frase de estas para la portada o algo así. Y por supuesto me sentí muy honrado y así he hecho, pero yo como siempre soy un poco lento, entonces un par de veces me lo dijo, oye, ¿pudiste pensar la frase? ¿Has visto la frase? Tal. Y en una de estas estaba yo con mi sobrina pequeña y entonces estábamos un poco, pues estaba con ella cantando, haciendo cosas en casa y todo esto. Y le estaba cantando una canción de mi infancia, ¿no? Que es la de un juego, ¿no? Que era como el escondite inglés, ¿no? Que te quedas quieto de repente, ¿no? Que se llama El conejo picaflor, quietecito se quedó, ¿no? Eso no ha llegado aquí, ¿eh? No, pues entonces, claro, yo se lo contaba pues a los que estaban conmigo en ese momento y nadie sabía la canción, ¿no? Y entonces yo pues dije, yo creo que sí, esta era una canción de mi infancia. Entonces yo la fui a buscar en Google con la mala suerte de que estaba a la vez hablando con Juan Carlos Guerrero, ¿no? Por Twitter, por mensaje privado. Entonces me dice, ¿has pensado una frase tal? Y yo, en vez de buscar en Google el conejo picaflor, quietecito se quedó, se lo mandé a él por privado en Twitter. Le puse, el conejo picaflor, quietecito se quedó. Y claro, él entendió que esa era la frase que yo le mandaba para el libro. Entonces, como que se quedó y me di cuenta al rato. Le dije, perdóname que esa frase la estaba buscando en Google y te la mando a ti por privado. Pero toda la gente de mi familia estaba conmigo, estaban riendo con la confusión, ¿no? Que pensaban que el tío se quedó flipando, ¿no? Y me pone así como un montón de emojis como de alivio, diciendo, pensaba que era mi frase, ¿no? Pero yo pensaba, él claro, más eso, que yo pensar que era una especie de referencia o algo así de una putad mía, ¿no? Y fue un error, una confusión. Sí. El tío pensando, es que estos intelectuales no se les puede preguntar sobre fútbol, ¿no? O sea, como, igual a Cantona le pasó algo parecido, ¿no? Cuando dijo aquello de las gaviotas y el barco. Es verdad. ¿Cómo era eso? Eso fue a dar una rueda de prensa, ¿no? Fue después de la patada aquella o algo así. Y dijo, cuando el capitán no sé qué abandona el barco, las gaviotas no sé qué, toman el barco, algo así. No sé, Javier, me has preguntado, pero... No suena muy convincente, ¿no? Yo creo que va... no sé. Mira, te la voy a buscar un momento. A ver, frase Cantona. Cuando las gaviotas siguen al barco es porque las sardinas serán arrojadas al mar. No creo que sea así, ¿no? Sí. Pues claro, que habla de... Yo creo que es una ¿no? Que les habla como si fueran carroñeros, que es un poco lo que vienen a ser las gaviotas, ¿no? Ya. 100 gaviotas, ¿dónde irán? Sí. Bueno, también, mítica. Pero, no sé, Javier, ahora hablaremos entre semana porque hay Champions. Sí. Tuvo mala suerte. Mira, el Atlético de Madrid, mira que estaba teniendo cuidado con las cargas y esas cosas. Volvió Pablo Barrios y se lesionó. Y que hubiese sido un refuerzo muy interesante. Muy mala suerte de Barrios, que está encadenando lesiones sin parar. Y parece que no podrá jugar, ¿no? El miércoles es el Atlético de Madrid-Arsenal y el martes el PSG-Bayern de Múnich, Javier. Y bueno, pues aquí lo comentaremos. No podremos hacer vermú intersemanal, ¿no? Como los profesionales del asunto, pero hablaremos también. Pero aquí estaremos para hablar de lo que suceda en esta jornada semifinal de Champions, que prometen ser dos partidos importantes. ¿Prevés final PSG Atlético de Madrid o no? A ver, ya te dije mis pronósticos, ¿no? De anterior eliminatoria, acerté 3 de 4. Y yo la verdad es que el Bayern de Múnich, pese a que tuvo momentos buenos contra el Real Madrid, lo vi bastante vulnerable. Yo creo que el PSG es más equipo. Y Atlético de Madrid-Arsenal veo eliminatoria igualada. Veo igualada y un poquito por encima del Atlético de Madrid ahora mismo por el momento de la... Yo es que al Bayern de Múnich no me lo creo tanto. Entiendo que es un equipo que juega bien, que es molón y todo esto, pero no me lo creo tanto. Dicho esto, 4-0 del Bayern de Múnich al PSG estas semifinales, Company y Kane Balón de Oro, pero bueno. Un abrazo, Enrique, a ti y a los oyentes, que ya sabes que es lo mejor
que tenemos. Un abrazo.